Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy, ¿cómo los investigadores se benefician de citar datos? La intención es prácticamente como ver la utilidad y sobre todo precisar como algunos aspectos que a veces pasamos por alto en términos de visibilizar lo que hacemos como investigadores. Entonces, digamos, ¿cuáles son los antecedentes un poco como para que nos contextualicemos de dónde viene como todo este movimiento? En últimas, el Instituto Nacional de Salud y la Academia Nacional de Ciencia, preocupados por la validez, digamos, de los datos, qué tanto pueden ser reproducibles esos datos, qué tan representativos son esos datos, pues empiezan a inquietarse y a tratar de hacer unas recomendaciones para recomendar que los datos puedan estar almacenados, se puedan citar, esos datos que están primarios de investigación puedan ser accesibles para las personas y puedan esas personas utilizarlos. Entonces empieza una iniciativa de Big Data del Instituto Nacional de Salud, digamos, donde pone amplios set de datos biomédicos visibles, accesibles y citables. Aquí digamos que tenemos el link un poco para que lo conozcan, aquellos, digamos, interesados en esta área, digamos que está completamente disponible y tenemos desde, por ejemplo, recursos que podríamos nosotros utilizar, pues estarían prácticamente para nosotros poder explorar. Entonces la invitación es un poco a que conozcan que existen, digamos, estas alternativas que vienen de allí y aparecen entonces unas recomendaciones sobre todo en relación con el acrónimo de FAIR, que era lo que mencionábamos de recomendaciones para hacer visible, accesible, interoperable y reutilizable los datos. Y eso digamos que estaría amparado en una estructura tecnológica que lo pueda favorecer. Y entonces aparece una iniciativa de Biocadi, que esta iniciativa pues básicamente va a ser este soporte tecnológico para la reutilización y sobre todo el procesamiento de grandes datos, eh, y poderlos integrar y poder entonces eh, aplicar, digamos, todo ese conocimiento en términos de resolver problemas específicos. Entonces, por ejemplo, este del DataMech, vamos a ver si también digamos que tenemos de 76 repositorios, cuáles son como los principales, podemos hacer búsquedas por términos clave y acceder entonces a set de datos libres. O sea, ya de entrada si ustedes dicen, yo tengo un set de datos y quiero compararlo, quiero utilizarlo, validarlo, o no tengo un set de datos, pero me interesan estos datos y me interesaría hacer un posible análisis de los mismos, también digamos que es completamente posible. Y eso entonces nos lleva a que si los datos están disponibles, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para, para favorecer, digamos, el crédito académico? Que es el hecho entonces de el reconocimiento, por decirlo así. Entonces aquí empiezan a aparecer algunas razones para citar los datos. Entonces, una de las principales razones para citar el dato es una mejor ciencia. ¿Por qué? Porque nos va a dar transparencia y nos va a dar validez, confianza en últimas. Va a favorecer entonces la reproductibilidad y la robustez, es decir, que un dato pueda ser reproducible porque nos dicen cómo se obtuvo. Entonces yo podría obtener el mismo dato siguiendo esta indicación que me han dicho de cómo se obtuvieron esos datos y no poder entonces integrar esos datos. También para poderlos reutilizar y poder hacer nuevos descubrimientos. Entonces ahí aparece el metaanálisis de grandes set de datos para poder extraer nuevo conocimiento. Eso que a veces ustedes han escuchado como minería de datos es un poco empezar a entender como las tendencias, las preferencias, pero sobre todo, digamos que el aporte más importante tiene que ver con la traducción biomédica. ¿Eso qué significa? Que nosotros podamos curar enfermedades. Es decir, que si yo, por ejemplo, como investigador, puedo encontrar una, digamos,
proteína, una mejor manera como de entender esto es cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Instituto Nacional de Salud, al NIP, ¿sí? A este que tenemos aquí de primero, y miramos, por ejemplo, quiénes son los miembros que integran, quiénes son los miembros que integran el Instituto Nacional de Salud o quiénes son los miembros que integran la Academia Nacional de Ciencia. Y ahí nos vamos a encontrar con que son científicos que han aportado pedacitos que impactan significativamente la salud. Por ejemplo, eh, el virus del papiloma humano. Entonces, un científico que logra aislar, digamos, como el causante de, ayuda entonces a comprender mejor. En cáncer, un científico que aísla mejor, digamos, la resistencia que tienen a los tratamientos químicos o la radioterapia o la quimioterapia. Entonces, en ese sentido, cuando se empiezan a integrar todo ese conjunto de datos aislados, uno diría que tiene que ver el virus del papiloma humano con, pues muchas veces empiezan a aparecer nuevos descubrimientos a partir de datos que ya están allí disponibles, pero que por el volumen de datos que existen no somos capaces de poderlos integrar. Entonces, existen también otras razones para que empecemos a citar datos, por ejemplo, para que, pues digamos que es una buena práctica científica y pues usted como profe, ¿no? Usted como investigador, pues usted quiere representar bien lo que hace, o sea, trabajar bien. Entonces es una buena práctica. Otra razón también, pues que muchas veces cuando yo pienso en mis datos, ¿no? Y quiero reutilizarlos, a veces no sé ni siquiera dónde los tengo. Entonces a veces el hecho de que yo pueda ponerlos disponibles también va a favorecer mi yo futuro. Es decir, cuando en este presente yo, digamos que tengo mis datos, pero mi yo futuro quiere acceder a los datos y ese yo futuro no recuerda dónde están esos datos. Pues si yo he podido compartir los datos, digamos que los he puesto disponibles, pues fácilmente puedo buscar mi nombre, ¿cierto? Y encontrar entonces mi set de datos fácilmente en un repositorio, ¿vale? La otra manera también es que pues los ingenieros casi que trabajan así, o sea, archivar a medida que vamos avanzando. Entonces, tengo un set de datos, lo guardo, luego hago algún tipo de avance, algún tipo de transformación, algún tipo de ajuste a mis datos, una nueva versión, y voy guardando, pero el punto es entonces que dejamos de guardar nuestros datos en, digamos, en Drive o en OneDrive o en, digamos, estas plataformas y empezamos a pensar un poco más estratégicamente, en el sentido de que finalmente, esos datos allí colocados, pues son solamente disponibles para nosotros. Ahora, pensar entonces en que anticipadamente muchas de las entidades financiadoras nos van a pedir que pongamos los datos disponibles en un repositorio de libre acceso, es decir, que cualquier persona pueda acceder a él. Los institutos nacionales de salud también trabajan de esa manera, no solamente el de Estados Unidos, sino de todo el mundo, les interesa mucho en cualquier convocatoria, Colciencias, Mineducación, les interesa mucho que los datos estén disponibles. Y la otra razón es que, digamos que usted ahorita no le quiere prestar atención un poco a poner en disponibilidad los datos, pues en un futuro más temprano que tarde va a encontrar que va a ser ineludible. O sea, prácticamente para que usted pueda en su carrera como investigador en términos de la visibilidad, comunicación científica, conferencias, etcétera, se va a empezar a hacer una exigencia respecto al almacenamiento de los datos y compartirlos. Ahora, existe una declaración conjunta que es esta declaración joint. Básicamente tiene 8 puntos, que estos 8 puntos, pues básicamente abordan desde el primer punto hasta prácticamente el segundo, estaría sobre toda esta parte del almacenamiento, pero sobre todo del tercero al sexto, digamos, el hecho del compartir los datos. En última instancia, digamos, el aspecto relacionado con que podamos nosotros empezar a pensar de forma
flexible, para poder reutilizar los datos, para poder pensar que de pronto mi dato creo que solo se puede usar en este escenario y resulta que otros investigadores encuentran otra manera de usarlos y viceversa. Eso también nos sirve a nosotros para poder identificar datos que están disponibles en otros formatos de otras disciplinas, pero que con esos datos permiten soportar un poco nuestra investigación. Entonces, cuando citamos datos y cuando citamos literatura, nosotros prácticamente diríamos, bueno, vamos a citar nuestros datos cuando es mi base de datos primaria, sobre la cual yo estoy basando todos mis resultados, toda mi conclusión del artículo. Básicamente mi mensaje como investigador en comunicación científica está soportada sobre ese set de datos, entonces ahí yo lo voy a citar mi set de datos a mí mismo. Cuando, por ejemplo, yo tengo gráficas, estadísticas, por ejemplo, entonces yo normalmente, y aquí digamos que siempre anticipándonos, una gráfica está precedida por una afirmación, o sea, por, por un argumento que yo como investigador tengo. Es decir, que hay una relación causal entre A y B o que hay una mayor prevalencia de o lo que sea, es una afirmación. Después de allí irá siempre la figura donde estaría la síntesis, digamos, de los datos en últimas. Y por eso digamos que lo denominamos como una gráfica estadística. Entonces, cuando esta figura, pues está el dato en formato imagen o está en formato de gráfica estadística, pues también nos podemos permitir referenciarlo a una fuente externa. Es decir, llevar del artículo hacia el repositorio donde se encuentran nuestros datos. También cuando nosotros, por ejemplo, nosotros utilizamos algún archivo de datos como los que veíamos de ejemplo anteriormente, si yo utilizo alguno de esos datos como un dato que voy a ingresar dentro de mi análisis, pues entonces debo de citarlo. Este, por ejemplo, es un caso, digamos, de un gran proyecto donde tenemos un gran set de datos donde ustedes también pueden inclusive empezar a descargar, consultar este gran set de datos. Aquí digamos que, pues como les he venido mostrando, no podemos entrar como a mirarlo todo, pero quiero es como irlos provocando de varios recursos que pueden ir utilizando dependiendo de, pues de su interés. Todo esto se encuentra buscando simplemente por mi área temática y datos, repositorios. Eh, y normalmente, miren que una pista también, porque yo sé que aquí me escuchan distintas áreas. eh, una característica es que normalmente para uno consultar, yo normalmente lo que hago es utilizar las fuentes internacionales más representativas de mi área temática. Entonces, por ejemplo, el NSBI, ¿sí? Realmente es el Instituto Nacional de, de Salud, por sus siglas pues en inglés. Entonces, ese Instituto Nacional de Salud pues debe tener bases de datos. Entonces, en mi área temática, ¿cuál es el ente que representa mejor? Y voy a mirar entonces cuál es el repositorio que se utiliza o cuáles son los datos que se comparten y así sucesivamente. Mendeley Data, que lo habíamos visto previamente, también me permite buscar un set de datos por palabra clave y también voy a acceder. Citar la literatura también cuando yo estoy utilizando una afirmación, estoy utilizando algún hallazgo que no es mío, pero utilizo entonces ese hallazgo de esa otra persona o esa afirmación de esa otra persona para soportar mi investigación y entonces en ese caso también voy a hacer la citación. ¿Cómo es el ejemplo entonces general de citación? Digamos que es importante de cómo debe aparecer en la lista de referencias. Entonces aquí ya encontramos como dos palabras que a veces tendemos a confundir. Una es la citación y otra es la referenciación. La citación sería la que estaría en el texto y la referencia o la lista de referencias sería entonces el detalle extenso de esa cita que hemos colocado en el texto. Entonces, para ponerlo en un ejemplo como general, digamos que en la lista de referencias nosotros vamos a colocar el autor, el año, el título, digamos, de la base de datos,
el repositorio donde se encuentran esos datos, cuándo, digamos, fue que accedí, cuál es el DOI que tengo y qué versión tengo. Con eso, digamos que yo estoy contestando a estos criterios que veíamos anteriormente o principios que veíamos anteriormente, donde, por ejemplo, el crédito y la atribución, es decir, darle a cada quien, pues, el crédito académico que merece, donde ofrecen entonces los autores o los coautores o los repositorios donde se está alojando, dándole crédito y atribución, el hecho de que exista un link permanente a los metadatos o a la información de acceso, pues permite entonces a través de un DOI garantizarlo. Entonces tendríamos el principio 4 del identificador único y el principio 5 y 6 para garantizar acceso y persistencia. Y al mismo tiempo, pues la versión me permite un poco la especificidad y poder monitorear las distintas versiones del documento. Entonces, la especificidad un poco estaría casi que sobre el área temática. Un poco, digamos, recordando lo que veíamos sobre metadatos, existen casi que jerarquías por nuestras áreas de interés. Entonces, casi que siempre, digamos que las ciencias sociales utilizan unos números específicos y unas letras específicas. Pues bueno, ahí digamos que el repositorio que usemos automáticamente nos las sugiere. Y esto, digamos que recordar que muchas veces la forma en la que deben estar las referencias depende en gran medida de dónde van a quedar alojadas. Entonces, la editorial nos dirá cómo debemos de citar y también cómo debemos de referenciar. Entonces, en ciencias de la salud, casi siempre es Vancouver. En ciencias sociales se utiliza APA a veces algunas como normas de Harvard, más o menos, pues como en general. Pero el punto, digamos, al que quiero llegar es que hagamos esa diferenciación entre la cita y la referenciación y de cómo podemos pasar entonces de el documento en el cual tenemos la citación, ¿cierto? Que es un documento en el cual estamos citando los datos. Entonces yo estoy escribiendo mi proyecto de investigación y voy a citar, por ejemplo, un set de datos. Entonces este digamos que es el momento en el que hacemos la citación. Esa citación nos va a llevar entonces a una página donde se encuentra alojado, hospedado, los datos que nosotros estamos citando. Y una vez que nosotros nos dirigimos a la página, en la página podemos acceder a los datos. Y digamos que este continuo, digamos que permite garantizar la utilización, citación y visibilidad de los datos. Existen algunos componentes que nosotros a veces pasamos por alto. Es decir, ¿por qué es tan importante citar? Porque las revistas, todas las editoriales de revistas, van a verificar si nosotros le estamos dando el crédito correspondiente. Bueno, aquí podríamos colocar la mayoría de revistas, casi que la totalidad de revistas, buscan en la norma autores que ustedes y yo, como investigadores, le demos crédito a todas las personas que han participado o de los hombros de gigantes en los que estamos apoyados para plantear lo que planteamos. Aquí, por ejemplo, otro de los componentes de citación es que, si bien las revistas lo hacen, también los repositorios lo hacen. Entonces, por ejemplo, el Dataverso de Harvard, por ejemplo. Digamos que yo quiero consultar datos del repositorio de Harvard, podría también hacerlo, podría también agregar un set de datos, podría participar y consultar, y tenemos, digamos, por distintas áreas temáticas. Pues también este es un recurso como para explorar, adicionales a lo que habíamos visto anteriormente. Este es otro recurso también interesante para aquellos que están como en el ámbito de la bioinformática, que están en el ámbito de la genética, etcétera. Por las preguntas que me han hecho, pues pensé que estarían por ahí. Entonces, ahí pueden encontrarlo también para subir datos, para buscar los datos y acceder a los mismos. Otros autores, por ejemplo, nosotros, pues también nos estamos, o sea, hacemos parte de ese componente de la citación de datos y sobre todo porque ahorita parece aumentado muchísimo desde más o menos noviembre con la aparición
de ChatGPT, ¿cierto? La inteligencia artificial aparece prácticamente más presente. Digamos que yo puedo a ChatGPT pedirle que analice un set de datos y digamos que parte de su trabajo estaría hecho. Entonces aquí empiezan a aparecer aspectos como la iniciativa de B2K, que es un poco la que mostrábamos en las sesiones, en las diapositivas iniciales, donde aparece entonces la posibilidad de descargar bancos de datos. O sea, no es un pequeño dato, es muchos, muchos datos. Y pues algunos otros que estarían desde la academia interesados en garantizar la participación. Entonces, cada día, digamos que se hace más y más serio, digamos, el hecho de que es necesario citar los datos. Entonces, en conclusión, sistemáticamente nosotros debemos de citar los datos para mejorar una ciencia transparente, reproducible y robusta. También es importante que nosotros podamos garantizar que los datos estén eh, permanentemente disponibles. Eso entonces va a permitir que yo pueda reutilizar esos datos y sobre todo si quiero hacer una validación de los mismos. Puedo también mejorar la implementación de los datos científicos y eso, pues en últimas, nos permite a nosotros que la ciencia tenga, pues, impacto, es decir, que resuelva un problema específico. Biocadi, digamos que la iniciativa de bases de datos que veíamos al inicio también para consultar, en síntesis es citar todo lo que usamos. Entonces, cuando nos ponemos como en en el aspecto de, oye, si yo voy a revisar, por ejemplo, qué tanto esto está presente para que no sea un acto de fe en, en esta diapositiva, pues vamos a revisar, por ejemplo, una revista, ustedes pueden coger cualquiera, y la mayoría de ellas, ¿vale? La mayoría de revistas van a tener la invitación a que usted ponga en disposición los datos. Entonces nos van a decir, por ejemplo, nos van a decir algunos aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de facilitar, que es un poco el FAIR que veíamos. ¿Cuáles son los métodos que se aceptan para compartir los datos? Y absolutamente todos los detalles que habíamos visto en sesiones anteriores. ¿Sí? En qué archivos deberíamos de guardarlos. Siempre el principio FAIR. Digamos que ya el asunto está en todo, en todo lugar. Si nosotros decimos, bueno, bueno, listo, profe, yo quiero citar un dato en mi artículo, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Básicamente tendríamos nuestro texto, ¿cierto? Y entonces aquí diríamos, bueno, digamos que los resultados que estoy mostrando, estos resultados que estoy mostrando son tomados de estos datos. Bien. Y entonces, ¿cómo aparece en la lista de referencias? Aparece como, entonces aquí volvemos a los puntos que veíamos antes. Uno dice, claro, me dicen qué tipo de metadato es. Ah, bueno, ¿qué contiene? Es un set de datos. ¿Quién es el dueño de esos datos? ¿En qué año se plantearon esos datos? ¿Cómo se llama? ¿Qué título tiene? ¿A quién le doy crédito por alojar los datos? En cuál es su versión y un identificador único permanente. Si bien cada revista tiene su forma de poner la lista de referencias, básicamente lo que estamos diciendo es que si mis resultados se basaron en unos datos que no son míos, pues le doy crédito a ese artículo en síntesis. Porque en últimas, lo que se está tratando de expresar es un poco la utilización de esos datos para un nuevo resultado, para la confirmación, validación de un resultado propio. Entonces, el crédito académico se convierte en que ustedes, por ejemplo, comparten un dato. Ese dato puede ser entonces un dato que sea citado en una lista de referencias. Y como está en una lista de referencias, entonces aparece un hipervínculo, un DOI permanente. Por lo tanto, si yo le doy clic, pues va a ser fácil de acceder
Si yo veo que esos datos son pertinentes para mi estudio, pues muy probablemente los voy a reutilizar. Y como los voy a reutilizar, otro investigador los reutilizará. Entonces, cuando ese investigador esté escribiendo su artículo, pues nuevamente nos va a volver a citar. Entonces, empezaríamos a ganar el asunto del crédito académico. ¿Qué es en últimas este crédito académico? Es lo que a veces, sin querer queriendo, como dice el chavo, pone a un investigador um, por encima de otro investigador en términos de el impacto que tiene lo que escribe. Porque digamos que se entiende un poco que lo que escribo, si no es citado, entonces no ha tenido impacto. Es un poco la lectura que se hace cuando publicamos y no recibimos citaciones. Por eso un poco algo de lo que vamos a destinar es tips para hacerlo visible, tips para favorecer la citación y cuestiones así. Porque sí es importante ver cómo empiezan a aparecer colaboraciones derivadas del hecho de que empezamos a hacernos visibles, empezan a seguirse las pistas a partir de, de nuestra marca personal. Y nuestra marca personal en última son nuestras palabras clave, que era por donde empezábamos las sesiones, o sea, en qué es lo que yo trabajo, en qué área estoy yo eh, eh, casi que inmerso. Entonces, en esa línea, digamos que los fundamentos de todo esto, pues están exclusivamente dados allí, centrados allí, en pensar en que cuando, piénsenlo como un bucle que en el centro está el crédito académico. Pues cuando yo deposito mis datos, inmediatamente mis datos pueden ser citados. Y como pueden ser citados, van a estar en una lista de referencias. Y como están en una lista de referencias, entonces van a ser accedidos y posiblemente reutilizados. Y como han ingresado en un artículo para ser procesado, pues muy seguramente regresará a una nueva lista de referencias. Entonces se convierte esto como en un aspecto exponencial, ¿sí? Donde yo produzco un artículo, en ese artículo pongo mis datos. Cuando pongo mis datos, entonces tengo dos vías para ser accedido, sea por el artículo o sea por los datos. Y si acceden a mis datos por la lista de referencias que yo he colocado en mi artículo o porque en el repositorio aparece como ser citado, pues entonces regresaré a un nuevo artículo diferente. Es decir, otro autor utilizará mis datos y yo apareceré allá. Y entonces, otros que siguen a ese investigador van a utilizar los datos o van a consultar lo que él está haciendo y van a encontrar mi dato que él utilizó mis datos para su artículo. Entonces, aquellas personas que están trabajando en esa misma área temática, pues se van a casi que a decir, bueno, pues vamos a la fuente primaria, es decir, vamos a darle crédito académico a quien lo merece. O sea, yo encontré a este investigador a través de este otro investigador. Entonces, pues tengo que decir cuál es la fuente primaria. Es decir, el dato primario el dato original, de dónde provino, ¿sí? Y eso entonces nos garantiza un poco, por eso la recomendación de que siempre citen fuentes primarias. Es decir, que si por ejemplo ustedes leyeron un artículo, ese artículo cita a otro artículo y a ustedes les interesó el otro artículo, no el que están leyendo, pues no citen al artículo que están leyendo, sino que citan es al artículo que realmente fue el que van a utilizar. Entonces, en síntesis, esto es un poco como eh, pensar en el largo plazo, ¿sí? O sea, el poner los sets de datos no es como para recibir una cita hoy o mañana o en un año. Es empezar a construir y consolidar una reputación, un crédito académico, ¿sí? Y como ustedes notan, ustedes pueden, para poner sus datos disponibles, es muy sencillo. O sea,
Si los que ya han entrado a Mendeley Data a cargar sus datos y se van a dar cuenta que es bastante sencillo y genera ya inmediatamente una citación, una visibilización como tal. Que ya usted después dirá, bueno, yo quiero producir artículos debido a estos datos, eso también está bien. Bien, entonces, eso hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. No les estoy colocando el link de asistencia. Yo sé que muchas veces esto, a veces pensamos, no, pues obvio, yo siempre voy a citar, pero a veces citamos fuentes secundarias. Entonces, no, vamos a citar fuentes primarias, promoviendo también con esas acciones que si llegan a través de otros a nuestros datos, pues nos den crédito a nosotros finalmente. Ese es como el asunto, que vuelva y retorne sobre sí mismo. ¿Tienen alguna inquietud acerca de este proceso de cómo citamos los datos, sobre la importancia de citar los datos, sobre el provecho que tiene, sobre esa ruta, digamos, de publicación? O sea, estratégicamente como, bueno, estos datos, de estos datos puedo derivar dos productos mínimo. Uno, data in brief. Dos, el repositorio donde alojo los datos. Ahora, voy a tener un plan de análisis de los datos, es decir, voy a producir cuántos artículos derivados de los datos. Y me voy a poner entonces en el ejercicio de hacerlo, o simplemente digo, voy a poner a disposición los datos, todavía no los voy a trabajar, están disponibles. ¿Sí? Y ya luego, pues los voy a utilizar para... Y entonces, cuando esté escribiendo mi artículo, en el momento que esté listo para hacerlo, pues como los datos que estoy presentando en el análisis de los resultados, entonces digo, como lo veíamos acá, digo entonces, los resultados que mostré, ¿sí? Se derivan de, y entonces en mi lista de referencias, pues de una vez pongo dónde se encuentran alojados, y puede ser mi propio set de datos, una autocitación, y no hay ningún, digamos, inconveniente, porque son datos que ustedes utilizaron. Entonces, casi que estaríamos diciendo, hay dos directos, data in brief, el set de datos, y por el otro lado tendríamos la posibilidad de, si ustedes dicen, bueno, vamos a organizar un plan de publicación, ¿sí? Donde cómo puedo decir, bueno, voy a presentar un artículo por un objetivo específico, otro artículo por otro objetivo específico, eh, y así, un poco como empezar a pensar en un plan, ¿vale? De publicación. Bueno, no sé si tienen inquietudes, y si no tienen inquietudes, pues entonces nos veríamos el día de mañana. Muy bien. Listo. Vale. Feliz noche. Vamos mañana entonces. Yo en el chat está ya con respondida las preguntas, entonces al otro día, no sé, para la persona que vaya a ver que de pronto no está aquí, eh, y ustedes también, si tienen, si de pronto las preguntas que hicieron y las respuestas que se dieron generan nuevas preguntas, pues bienvenidas son. ¿Listo? Es un poco como para aprovechar el espacio. Eh, ¿Qué estaríamos mirando el día de mañana? Mañana estaríamos
También estaríamos mirando lo que tiene que ver con la preparación de la colaboración con empresa. O sea, cómo empezamos a favorecer la colaboración internacional y la colaboración con empresa también, como los clúster, los consorcios, ese tipo de cosas. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Que estén muy bien. Ah, pues para los que van llegando, digamos, ¿cómo sucede la mecánica? Nosotros vamos de 6 a 7, más o menos. Yo me tomo alrededor de unas 30, 40 minutos y luego tenemos unas sesiones de preguntas. Eh, la sesión, digamos, del día de hoy estaba centrada, digo era porque digamos que ya se terminó un poco la parte teórica, pero era un poco sobre la importancia de la citación de los datos. Entonces veíamos herramientas para descargar distintos sets de datos y si lo ven pertinente, pues poderlos integrar a sus procesos de investigación y sobre todo saber cómo se hace la citación en el texto de los datos y cómo entonces aparecen ventajas para los investigadores. Por ejemplo, cuando yo pongo a disposición los datos, inmediatamente doy la posibilidad de que los datos pasen a una posible lista de referencias, porque algún investigador los ve pertinentes y los puede citar. Entonces, ¿cuándo citamos los datos? Los citamos cuando los utilizamos. Es como citar todo lo que utilizamos. Entonces, eso implicaría que otro investigador que encuentra nuestros datos lo va a incluir en una lista de referencias. Y eso entonces va a favorecer pues la posibilidad de que se reutilicen y se procesen y se validen y se haga mejor ciencia, pero también y no menos importante, van a aparecer en la lista de referencias del artículo que va a producir ese investigador que nos encontró. Y eso entonces hace que trabajemos un poco como un interés compuesto, como producimos un producto y ese producto nos genera otro producto. Y en el sentido de otro producto nos estamos refiriendo a que aparecemos entonces con el asunto del crédito académico, es decir, las citaciones. Entonces, pueden encontrarnos mediante nuestro artículo en el cual utilizamos nuestro set de datos o pueden encontrar nuestro set de datos. Por cualquiera de las dos vías voy a merecer estar dentro de una lista de referencias. Entonces ahí digamos que voy a tener las dos alternativas. Entonces cuando pensamos estratégicamente decimos, bueno, yo podría entonces tener mi plan de gestión de datos puesto sobre FAIR y eso permite entonces, listo, voy a poner primero mi set de datos disponible. Si estoy pensando sacarle jugo, pues lo pongo disponible inmediatamente. Si no estoy pensando sacarle jugo, entonces igual lo pongo en el repositorio de Mendeley Data para generar entonces la visibilidad de mis datos. Y cuando en el momento que yo esté listo de escribir mi artículo, pues cito mis datos. Y entonces eh, generaría, digamos, esa trazabilidad entre mis datos y mi artículo. Y ganaría en el sentido de que al ponerlo disponible, otros investigadores que estén buscando estos datos pueden encontrarlos y si los ven útiles, reutilizarlos y entonces aparecer en un siguiente artículo. Entonces, eso genera que los que trabajan con la comunidad académica donde me citaron o citaron mis datos, pues puedan llegar directamente a mis datos, a la fuente directa. Entonces, si salen otros papers donde utilicen mis datos, también estaré en la lista de referencias de cada uno de esos papers. Entonces, es un poco como que el hecho de que yo ayude a una persona a mejorar, a facilitarle su trabajo como investigador, pues me va a permitir entonces aparecer en su trabajo y las personas que ven doble y triple y se multiplican. Entonces, en ese sentido, yo como investigador tengo básicamente, si somos estratégicos, podríamos decir, bueno, yo con mis datos puedo, un artículo puede ser sobre un objetivo específico y otro artículo sobre otro objetivo específico o por el número de objetivos que yo haya planteado.
o puedo pensar en un único artículo donde pongo todo. Está muy bien también. El punto es publicarlo, ponernos en la tarea. Pero entonces, ese digamos que sería el largo plazo. ¿Qué podríamos hacer en el corto plazo? Mis datos, ponerlos en Monday Data para inmediatamente generar la visibilidad. De una vez tendríamos la citación, un DOI único y nos citan inmediatamente y eso puntúa para nosotros. También Data in Brief, que sería la comunicación científica de mis datos, es decir, no la interpretación, sino los usos de mis datos y de cómo los obtuve en síntesis. Y ese es un segundo producto. Y estaríamos hablando entonces de los productos derivados que yo quiera generar a partir de esos datos. Si digo un artículo por objetivo o si digo un único artículo. Y eso digamos que es un plan que yo como investigador me puedo trazar, que no depende de la financiación directa, inclusive, sino que lo puedo hacer en mi tiempo, con el tiempo que quiera. Si finalmente, mm, pues ustedes tanto como yo sabemos que pues este instante en el que nos encontramos es cortico. Entonces, pues si queremos ir a la posteridad, pues es bueno que conozcan lo que pensamos y lo que nos importa como investigadores. Y la única manera de hacerlo es mediante comunicaciones científicas. Ahí queda para la posteridad. Obviamente existen otras vías, pero pues mucho trabajo nos ha costado obtener esos datos como para dejarlos perder en otro tipo de publicaciones que no nos benefician tanto en los indicadores de MinCiencias. Sí, entonces eso es como un resumencito pues para los que llegaran ahorita de último. No sé si tienen inquietudes al respecto. Y bueno, de pronto las inquietudes pueden estar relacionadas también con el link de asistencia. Entonces aquí se los vuelvo a compartir para los que están llegando. Mm, bueno, me cuentan si tienen preguntas, los pueden escribir, si les da pena pues abrir el micrófono, hay mucho ruido. Eh, yo estaré hasta las 7. No sé, ¿tienen preguntas? Me hacen saber, ¿vale? Bueno, si no, ok. Entonces nos vemos mañana a la misma hora, 6 de la tarde, 6 a 7, y vamos a estar, ya entramos al siguiente ciclo, que es un ciclo ya de la colaboración académica, ¿vale? Entonces, cómo colaboramos internacionalmente y cómo colaboramos con empresas. Vamos a estar por ahí, ya luego ya entraríamos en la preparación del manuscrito. Bueno, una feliz tarde. Dalis, ¿tú estás por ahí todavía? Dalis. Que tú me has pedido como una asesoría un poquito, Sí, entonces, aquí pues estoy, aquí estoy. si Bueno, quieres, si no me llaman, no salgo. Estoy como la que está escondida y si no me llaman, no salgo. claro, claro, claro. Realmente, Alejandro, yo estoy muy contenta con la forma como estás llevando este curso, cómo nos vas orientando. Ujú. Tiene mucho que ver con tu forma también reposada de hablar,
y vas con toda la paciencia que Gracias. se requiere, pues que se requiere, la paciencia apenas requerida para llevar estas instrucciones, estas inducciones a feliz término. Dale, muchas gracias. Aparte, sí, sí, y de paso que 1 hora no es mucho, pero es suficiente para eso, como tú llamas, píldoras, que Ajá. realmente uno tiene que como que pensar, hay cosas que no las había pensado. Em, esto que trabajas hoy sobre, bueno, en estos días sobre la accesibilidad, es decir, esa parte ética que Ujú. comparto, que no comparto. Hay momentos en los que uno trata como de no entrar como en riesgo y no compartir. Pero hoy también, hoy llego a la conclusión, por lo que dices, que cada día se va volviendo más necesario y llegará el momento que compartir es casi una obligación. Sí, sí. Aunque uno, sí, porque uno tenía una comunidad pequeña, pero se da cuenta que ya quedó como dentro del universo. Sí, uno, Y bueno, entonces, es, cierto. sí, tal cual, tal cual. Sí, o sea, ya uno no, uno vive, digamos, en Colombia, pero realmente a través del internet uno ya puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces, Sí. mira, la pregunta que tú me hacías específicamente al uso, digamos, de esta herramienta para el área tuya, digamos que El cuando área tú ingresas, mira que por aquí abajo dice áreas, entonces tú puedes aquí darle clic y se van a desplegar esas áreas, como para que tú puedas, por ejemplo, que el área de artes y humanidades, por ejemplo. Entonces, cuando yo lo filtro así, digamos, él me empieza entonces a mostrar, por ejemplo, los circulitos, digamos que lo que nos dicen es visualmente, ¿cierto? ¿Qué tanto impacto tiene una revista, o sea, en su área temática? Entonces, por ejemplo, si es de este color está por aquí, significa que esto es como química, ¿no? Pero el área que a ti te interesa, de humanidades y demás, parece que está es por aquí, o sea, los azulitos, ¿no? Entonces uno diría, bueno, saque los y en azulitos. los azulitos. Entonces los azulitos es como mi área temática y mi área temática entonces tiene unos límites con la ingeniería, con la psicología y entonces uno podría decir, bueno, si yo quiero como empezar a mirar una revista que, este es como un tip, de una vez como para que lo tengas ahí presente. Supongamos que tú preparas un artículo para una revista azulita que tienes aquí, que de pronto tiene un círculo grandecito. Bueno, y la espacialidad, esto, digamos, esta distancia que hay entre esta y esta, significa que esta que está acá abajo prácticamente eh, casi que está muy solita, ¿no? O sea, es una revista que está aislada de su grupo está un poco más cerca, ¿no? De la ingeniería. Y cuando uno mira la revista, pues uno dice, mira, es de lógica simbólica. Entonces uno dice, bueno, entiendo un poco por qué está más cerca hacia el lado de la ingeniería. Entonces, el tip que te decía es que si, por ejemplo, tú preparas un artículo, supongamos, para esta revista, y la revista te dice que no, entonces tú buscas una revista que esté cerca a esta revista. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la espacialidad es, número uno, que las revistas que están cerca son revistas que colaboran entre sí. Entonces uno diría, ¿qué revista se puede parecer? Entonces la que está un poco más cerca puede ser esta que tenemos aquí o esta que tenemos por aquí. Entonces uno empezaría como a aproximarse. Y lo otro que también te puede servir es para eh, poder definir también, supongamos que yo digo, eh, quiero saber, por ejemplo, cuáles son pues, las revistas más importantes o representativas visualmente hablando y que estén relacionadas con la psicología. Entonces me voy a ir a las revistas que están por esta zona. Y así digamos que lo podríamos empezar a construir, ¿sí? No sé si Sí, tienes ya alguna veo. pregunta allí.
Si era eso. De esa parte ya me aclaraste algo más, que eso no lo tenía claro cuando se acercaba, que cuando estuvieras al margen del otro color, ya era una aproximación Ujú. a la línea de la otra ciencia, algo así. Ajá. No, eso ahí lo desconocía. Pero sí tengo una inquietud con lo de las palabras clave, conceptos clave, porque mi tutor me insiste que yo debo colocar palabras claves, es decir, debe haber una correspondencia en español, y en eso yo le comprendo que en español no debo tomar la traducción literal del inglés, Ah, bueno, bueno. Pues mira, digamos, pero ahí no, ujú, pero no sé si ahí, hay alguna referencia a algún autor, algo que yo me pueda, porque yo igual comprendo que viene de la traducción y qué sé yo, pero que ya él me dice, tiene que colocarlo en español, palabras claves. Y yo digo, bueno, entonces si encontrara una interpretación, algo así, pero sí, pues mira, digamos que la invitación con lo de las palabras claves es tratar de usar como un normalizador de vocabulario, o sea, que tú puedas como saber, por decirlo así, cuál es el término mejor que te describe mejor aquello que quieres estudiar. Entonces, digamos, un ejemplo podría ser por los keywords de Science Direct, es una manera. Aquí están en inglés, pero pues lo único que haría sería ponerlos en español si te lo están pidiendo en español, como palabras clave. Lo otro que también podrías utilizar es el tesauro de la UNESCO. Me parece que también es como multidisciplinario. Entonces, digamos que tú estás buscando un término y tú lo buscas aquí, aquí puedes buscar en español. Y tú dices, bueno, no lo encontré, entonces puedes usar otro tesauro, por ejemplo, el de keywords de Science Direct, o puedes utilizar el de los términos mesh o los descriptores en ciencias de la salud. Pero ahí digamos que la salvedad es que el foco es salud, ¿no? Entonces uno diría, ¿cuál es los términos clave en mi área? Por eso la sugerencia que te haría sería este o sería el de las keywords, este, que cuando ingreses allí, vas aquí a ver todos los tópicos y entonces ahí, por ejemplo, ya puedes decir, bueno, mi área temática, ¿cierto? Puedo hacerlo de esta manera o puedo escribir el término que estoy buscando en inglés, ¿sí? Y lo interesante es que te sugiere, por ejemplo, si tú pones, yo siempre pongo este término, pero como para que te hagas una idea que te dices de qué área temática, o sea, depresión en medicina o depresión en neurociencia. ¿Sí? Entonces te ayuda un poco como, y te sugiere otros, y te dice, por ejemplo, ver más resultados. Y lo interesante es que eso te lleva también a nuevos resultados. Por ejemplo, cuando tú abres, por ejemplo, este, por poner un ejemplo, te da la definición, te dice los términos que están relacionados con este término y además te dice qué artículos, capítulos del libro, etcétera, existen y que puedes incluir en tu texto. Pero bueno, igual, pues más adelante vamos a seguir así como más herramientas, ¿no? Pero por ahora creo que eso te puede ayudar bastante, ¿sí? muchísimas gracias, claro. Bueno, listo, Muy amable, Alejandro. vale. No, pues aprovechar. Bye. No tenían preguntas. Listo. Bien, Vale. gracias, gracias. Bueno, que estés muy bien. Chao. Para todos también. Hasta luego.